Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal. Hoy vamos a ver los principios básicos para Photoshop, cómo funciona y qué necesito. Y después, en el siguiente módulo, veríamos cómo trabajar con estas fotografías. ¿Para qué nos sirve entonces este programa? Bien, estamos abriendo entonces Photoshop. Esta es la versión 2018. Puede que varíe dependiendo de la versión que ustedes tengan. Primero, ¿para qué nos sirve Photoshop? Nos sirve principalmente para editar imágenes, mapas de bits. Los mapas de bits son imágenes, las fotografías que normalmente conocemos. Si queremos crear imágenes como un logotipo, entonces les recomiendo utilizar el programa Illustrator. Bien, ¿cómo podemos agregar imágenes a Photoshop? Es muy sencillo, podemos irnos a Archivo, Abrir, a veces nos aparece la ventana aquí, o simplemente desde el explorador de Windows la arrastramos y soltamos. Nos va a preguntar sobre el perfil de color. Le damos en OK y listo. Aquí ya tenemos entonces abierto nuestro programa con nuestra imagen. Primero vamos recorriendo y conociendo todo el programa, cómo está conformado. En la parte de hasta arriba, la primera línea, se podría decir, encontramos archivo, edición, todo lo que normalmente encontramos en Windows o en Mac, que sería sobre archivo, ventana y ayuda. En archivo, pues, podríamos abrir archivos nuevos, crear archivos nuevos, guardar nuestro archivo, exportarlo y hasta imprimirlo. Y así edición vamos a ir encontrando cada uno de esos. Cuando lo vayamos necesitando, se los voy a ir mostrando ya más a detalle. También tenemos entonces esta barra de aquí. Esta barrita se le llama barra de control. En algunos no lo encontramos. Simplemente nos vamos a ventana y buscamos barra de control. Luego tenemos esta otra ventanita de aquí, que es la ventana de las herramientas. Y de este otro lado tendríamos las herramientas principales para poder trabajar y ahorita se las voy a ir explicando cada una de ellas. Esta barra de control es muy importante porque nos va a facilitar el trabajar todas estas otras herramientas. Por ejemplo, si yo cambio de herramienta, aquí mi barra de control va a ir cambiando dependiendo de la herramienta que tengo activa. Si nos ponemos sobre cada una de estas herramientas, nos va a aparecer el nombre y para qué funciona. Y también nos va a aparecer una letra. En esta letra podemos entonces, es el acceso directo en el cual si yo utilizo mi teclado, fácilmente entonces con mi teclado presiono la letra L y se va a la herramienta lazo. Si quiero que se vaya directamente a la herramienta V, a la herramienta mover, perdón, simplemente presiono la letra V. Entonces no necesito que irme directamente a la herramienta y presionarla, simplemente presiono L para irme a la herramienta lazo o la V para irme a la herramienta mover. Bien, este sería nuestro lienzo y todo esto es nuestro espacio o área de trabajo. En la ventana tenemos espacios de trabajo y podemos cambiar nuestros espacios de trabajo. Ahorita está predeterminado el aspectos esenciales que viene por default en al comprar el programa. Pero también nosotros podemos reacomodar las ventanas y decidir cómo queremos que éstas se vean en nuestra pantalla. De esta forma, si yo quiero así, me puedo ir a ventana, espacios de trabajo y nuevo espacio de trabajo y de esta forma guardo mi espacio de trabajo con el nombre que yo quiera y cada vez que cambie de espacio de trabajo podría volver al mismo, que es simplemente reacomodar las ventanas y abrir o cerrar ventanas que voy a llegar a necesitar. Bien, voy a regresar esto. Si en caso de que haya cerrado una ventana que era importante y no me acuerdo cómo regresar, me voy a ventana, espacio de trabajo,
Si tengo palomeado aspectos esenciales, simplemente me voy a restaurar aspectos esenciales y se regresa a como venía de fábrica. Estos desde aquí normalmente no los utilizo, hay algunos que sí, pero bueno. Si vemos también estos triangulitos, nos sirven para expandir o retraer estas mismas ventanas y de esta forma organizar todo mi trabajo o mi área de trabajo para un flujo más rápido y adecuado. Bueno, sobre la imagen, una vez que la abrimos, nos va a aparecer aquí el nombre del archivo, fondo.jpg, a qué porcentaje lo estamos viendo, el modelo de color y los números de bits. Más adelante en mi canal encontrarán qué significan el modelo de color y el número de profundidad de color o bits. Aquí abajito encontramos también de nuevo el porcentaje y documento dos puntos, un estimado del tamaño original y el tamaño estimado, o sea, cuánto va a pesar final el archivo que estamos editando. Ahorita como no le hemos hecho nada, sigue con la misma cantidad de megas. Entonces, como les decía, podemos abrirlo simplemente a los archivos, yéndonos al explorador de Windows y arrastrando y soltando sobre el programa. Pero fíjense, si yo agarro y suelto sobre un archivo ya puesto en el programa, lo que va a hacer es agregarlo dentro de la misma imagen o el mismo archivo y genera una capa nueva. Si yo, por ejemplo, quisiera esta imagen que acabo de agregar a esta nueva imagen, la quisiera nada más abrir, simplemente me voy aquí a esta parte de la barra donde aparece el nombre del archivo y lo soltamos. Ya nos aparece lo del perfil de color, le ponemos OK y entonces ya tengo separado en dos ventanas estas imágenes. Bien. Por ahorita voy a quitar esta imagen de aquí. Se les llama mapas de bits a las imágenes en JPG o PNG porque precisamente es un mapa que se compone de varios píxeles o bits. Aquí los podemos ver si le hacemos un zoom bastante extremo. Tenemos un zoom de 12.800 y entonces vemos cada uno de estos cuadritos que es precisamente el píxel que componen esta imagen. Entonces nuestra imagen está compuesta por píxeles y un tamaño muy específico. Bueno, algo muy importante que tienen que conocer sobre Photoshop es que trabaja a través de capas. ¿Y qué son las capas? Son como acetatos transparentes, una puesta sobre otra, que componen entonces mi imagen completa. Las capas las encontramos aquí. ¿Se fijaron cuando agregué esta imagen de aquí? Que tiene una transparencia y es simplemente un manchón rojo. Aquí entonces me está apareciendo la capa fondo, que sería la imagen cuando la abrí, y la capa de este archivo de transparencia. Cuando lo agregamos, este archivo está vinculado al original. Realmente no lo estamos agregando por completo al archivo de este fondo, sino que está siendo vinculado. Entonces, si yo modifico el original, automáticamente se va a modificar. Pero dentro de este mismo archivo no lo puedo modificar hasta que lo incluya dentro del archivo nuevo que estamos creando. Para poder hacer esto, o sea, si yo quiero, por ejemplo, quitarle algunos pedacitos de estas manchas, tendría entonces que rasterizar la capa. ¿Y cómo es eso? Simplemente a la capa esta del fondo, tenemos aquí, le doy clic derecho, aquí encuentro rasterizar capa, que significa, o traduciéndolo, sería simplemente agregarlo dentro del archivo
que se forme como parte de él sin fusionarlo. Es importantísimo conocer esto de las capas porque si yo, por ejemplo, en la capa fondo no hubiera agregado nada todavía, en la capa fondo, yo con la herramienta pincel, con un color definido, pinto, lo que realmente pasó es de que los píxeles originales los cambié por estos píxeles nuevos de color rojo. Entonces, estoy cambiando completamente la información. Le voy a dar Control Z. Aquí funcionan los accesos directos de Word. Control Z, Control V, Control C, Control X para copiar, pegar y todo ese tipo de cuestiones. Por ejemplo, si yo creo una capa nueva aquí en mi área de capas, tengo estos 3 botoncitos de aquí, estos 4 botoncitos de aquí. Tengo el primero que sería eliminar capa. Si yo selecciono una, le doy clic en eliminar capa, me va a preguntar que si realmente quiero hacerlo, aunque sí. Tengo el siguiente botón que sería crear una capa nueva. Aquí yo ya creo una capa nueva transparente completamente. Entonces sobre esta capa nueva, si yo pinto, pareciera que hice lo mismo que hace ratito, pero si utilizo la herramienta mover, puedo mover estos píxeles que acabo de crear porque no estoy reemplazando los píxeles originales. Simplemente estoy creándolos sobre una plancha nueva transparente y entonces con esa plancha nueva transparente yo la puedo mover fácilmente y reacomodar. Voy a crear una capa nueva y en esta capa nueva nada más voy a hacer una X. Voy a crear otra capa nueva y voy a hacer un círculo. No me quedó muy perfecto, pero bueno. Aquí entonces tengo las capas. Estas capas yo las puedo renombrar dándole doble clic sobre el nombre. Capa 1 entonces es la X y la capa 2 es una O, un círculo. De esta forma ya tengo estas dos capas individuales. Bien, veamos sobre nuestro lienzo. Con la herramienta mover tengo aquí varias opciones. Selección automática quiere decir que si yo le doy clic sobre el objeto, automáticamente se selecciona la capa y puedo modificarla. Si yo le doy clic o tengo palomeado mostrar contorno de transformación, me van a aparecer este cuadro para yo entonces poderlo hacer más grande o más pequeño. Y ojo, aquí hay una modificación de las versiones anteriores al 2018, que si yo jalo, automáticamente estoy haciendo más grande o más pequeño mi objeto. Pero si yo dejo presionado el Shift, entonces puedo deformar el objeto y modificar su tamaño deformándolo. Suelto el Shift para que no pase eso y suelto entonces la transformación. Una vez que terminamos de hacer el tamaño que queramos, le damos doble clic y ya se conformó esta nueva imagen. Recordemos que como son píxeles, si ampliamos o disminuimos, lo que estamos haciendo es ampliar el píxel o disminuir el píxel. Hay que tener mucho cuidado con eso, sobre todo cuando la imagen que estamos utilizando es de pocos píxeles. En versiones anteriores al 2018, cuando nosotros jalamos, automáticamente es como si hubiéramos presionado el Shift y se va a deformar la imagen. Si lo que queremos es simplemente ampliarla, dejamos presionado Shift y listo. Algunos tips, cómo hacer más grande o más pequeña mi imagen para verla nada más. Dejamos presionado Alt y con el scroll de nuestro mouse lo hacemos hacia arriba para hacer un zoom o lo hacemos hacia abajo para hacer un zoom out. Si nosotros queremos mover, por ejemplo, el fondo, no lo vamos a poder hacer porque viene bloqueado por default, porque abrimos la imagen. Sin embargo, sí podemos mover todas las capas que están arriba de esta, porque están desbloqueados. Aquí vemos precisamente este candadito. En caso de que queramos hacer más pequeño nuestro fondo y agregar otro fondo, podríamos entonces desbloquearlo simplemente dándole doble clic al candadito
y listo. Ya tenemos entonces como si fuera capa 0. La voy a renombrar como fondo original. Entonces este fondo lo puedo hacer más pequeño o más grande. O también podría borrarlo, ciertos pedazos de él, en caso de ser necesario. Sobre estos dos objetos que acabo de crear, estas dos capas nuevas, la X y la O, como les comentaba, podemos moverlas del lugar y nos aparecen estas líneas moradas o magentas, lilas. En algunas ocasiones, en otros programas, en otras versiones del programa lo van a encontrar con color azul claro. Entonces, moviendo estos del lugar, estas líneas son líneas inteligentes para poderlas alinear fácilmente los objetos. Y bueno, si yo quisiera duplicar estos objetos, podría hacer control C, control V, pero una forma también más rápida es simplemente dejar presionado Alt, seleccionada la capa o seleccionado el objeto, simplemente lo arrastro y lo suelto donde lo quiero colocar. Igual este otro, Alt, lo arrastro y lo coloco. Y puedo hacer esto las veces que yo considere necesario para mi diseño. Algo importante es también tener un orden en nuestros archivos. Es por eso que necesitaremos también este otro botoncito de acá en las capas, que es como si fuera un grupo o una carpetita. ¿Para qué nos sirve esta carpetita de aquí? Nos va a servir para agregar estas mismas capas y agruparlas. Por ejemplo, este nuevo grupo, 1, le voy a cambiar el nombre dándole doble clic. Le pongo la letra O. Selecciono las que quiero que se agreguen y simplemente las arrastro y las suelto sobre esta carpetita y entonces ya los tengo aquí listos. Estas otras tres, que serían las X, simplemente las selecciono y me voy a la carpetita y automáticamente ya están dentro de la carpetita sin tener que haberlas arrastrado. Le puedo dar doble clic y también cambiarle el nombre. Bien. Ya tenemos dos grupos. ¿Y para qué nos sirven los grupos? Bueno, acá en la barra de control con la herramienta mover, tengo que nada más va a seleccionar por capa. Entonces si yo muevo, aunque estaban seleccionados los tres, se mueve una sola capa. Pero también puedo aquí cambiarle y modificarlo de grupo. Y entonces al momento de darle clic, puedo cambiar de posición todo el grupo completo. Igual le doy clic acá a este otro grupo y los puedo mover de posición. Bueno, esto ha sido todo por hoy en este primer módulo. No se pierdan de los siguientes, en los cuales vamos a ver, por ejemplo, para qué sirven las máscaras, cómo podemos recortar correctamente una imagen y también mejorar colores y retoques de estas mismas. Nos vemos hasta la próxima.